Ser deportista es tener un estilo de vida bastante distinto al resto. Y eso significa que estamos constantemente teniendo que adaptarnos a ser como parte de la sociedad, ¿vale? Los deportistas son como especie de bichos raros dentro del universo del ser humano. O sea, el amateur es una persona que tiene una vida medianamente normal y que en su tiempo libre compite o juega. Eso significa que compagina muchísimas más cosas que el deportista profesional, porque él ya normalmente tiene esquemas bastante más armados. Entonces, meterse en ese mundo no es tan difícil, es cosa de ayudar a ordenar. Pero en un deportista amateur está la vida, por un lado, que ocupa un porcentaje grande, y por otro lado, todo lo que es entrenar y competir. Entonces, ese primer encaje es difícil. Los resultados no te marcan, sino que es lo que tú haces para obtenerlos, lo que realmente te marca. Este capítulo es presentado por Skechers Performance, que tiene mucho pádel en tiendas Skechers y Skechers.cl, y Trust Dice. Juega por diversión, juega seguro, gana dentro y fuera de la cancha en trustdice.wi. Entrenador, psicólogo deportivo con experiencia en Chile, en España, en Argentina y amigo de la casa, Diego Fuentes. Bienvenido una vez más a Rey Padel, ¿cómo estás? Bien, Manu, muchas gracias por recibirme nuevamente en este espacio, muy contento, y ahora sí también uno a uno en persona, feliz. Sí, pues las últimas veces estuvimos ahí a distancia porque estabas trabajando en España, estuviste ahí un buen tiempo, vamos a hablar de eso también, Diego. Y lo primero es preguntarte por qué es importante un psicólogo deportivo en el deporte. Bueno, Gran pregunta. sí, sí, probablemente es la pregunta que todo el mundo se hace, de cuál es la relevancia, y más allá también de que muchos deportistas hoy día públicamente hablan del rol de los deportistas, desde el lado profesional, lo más relevante es que ser deportista es una forma de vida bastante particular. O sea, si hacemos una estadística, la mayoría de las personas no se dedican al deporte. Profesional, por lo bajo, es un porcentaje muy pequeño. Y gente que practique deporte de manera regular y que le guste competir, también es bastante bajo. Eso significa que ser deportista es tener un estilo de vida bastante distinto al resto. Y eso significa que estamos constantemente teniendo que adaptarnos a ser como parte de la sociedad, ¿vale? Los deportistas son como especie de bichos raros dentro del universo del ser humano. Y eso ya requiere una adaptación, y por eso unas grandes razones por las que existen los psicólogos deportivos, para ayudar a los deportistas a adaptarse de mejor manera en el medio. ¿Y para qué vamos a hablar de que obviamente ser deportista conlleva esfuerzos, exigencias que también son bastante particulares, que obviamente un psicólogo también está ahí para ayudar a llevar ese proceso? Cuando dices deportista, no hablamos solo de los profesionales que vemos en las pantallas, sino que también existe un montón de gente que es deportista, pero no se dedica 100% o no vive de eso, pero igual es deportista. Absolutamente, y de hecho, si tomamos el universo deportista, la gran mayoría son deportistas amateur que utilizan parte importante de su tiempo libre, compatibilizan trabajo, familia, todo, para practicar el deporte a mayor o menor medida. Hay gente que simplemente lo practica de manera frecuente, que viene a un club, que va a un gimnasio, o gente que ya siendo amateur compite y fin de semana tras fin de semana está intentando lograr objetivos, etcétera, etcétera. Bueno, eso ha cambiado mucho en el tiempo para bien, porque la concepción del psicólogo y también el psicólogo deportivo que se ha ido instalando como una figura bien importante dentro de los deportistas profesionales. La concepción del psicólogo antes era, chuta, yo estoy mal, estoy con depresión, estoy loco, como decía la Claro. gente, anda al psicólogo. Exacto, y es una visión general en todo ámbito de la psicología, sobre todo la clínica, que es la que la gente accede de manera más frecuente. Pero hoy día entendemos el psicólogo como una persona que está ahí para ayudar, para facilitar el desarrollo de la vida en todo ámbito. Y obviamente, como decíamos, como el deporte es un ámbito bastante particular, existen los psicólogos deportivos que se especifican en ese ámbito particular de la vida. Y eso afortunadamente ha ido cambiando porque hoy día el psicólogo es una herramienta más, es como tener un preparador físico, un entrenador de la disciplina, está el psicólogo. Absolutamente, o sea, aunque es verdad que la mayoría de gente llega a consultar cuando ya está en problemas, o sea, la mayoría de las personas terminan llegando ahí, pero hoy día la concepción ya es mucho, mucho más grande. Al final tenemos que entender de que, bueno, como personas, pero también como deportistas, está nuestro cuerpo dentro de una cancha, dentro de una pista, pero el que le da órdenes al cuerpo es la mente. O sea, literalmente, es el cerebro es el que te hace funcionar. Entonces, si nuestra mente no está trabajada, armada y preparada para enfrentar la exigencia, el cuerpo, tú podrás pegar muy bonito, pero no funciona.
Bueno, a nivel profesional lo hemos escuchado de deportistas famosos, se apoyan en psicólogos, les dan ciertas técnicas que les ayudan a mejorar, a mantener un nivel. ¿Cómo funciona eso y tú lo ves desde el pádel a nivel profesional? Para explicarle a la gente que hoy día los deportistas tienen un equipo, ¿no? Un equipo y entre ellos está el psicólogo. Exacto, sí. El psicólogo es parte del equipo técnico de un deportista. Eh, a ver, la creencia natural es que los psicólogos se encargan como del rendimiento, como que te hacen rendir mejor en la pista. Y eso es verdad, pero es una parte pequeña de la tarea del psicólogo. O sea, nosotros como psicólogos hay una tarea súper relevante de ayudar al deportista a gestionar emocionalmente o psicológicamente los procesos dentro de la cancha. Pero la tarea más macro y quizás la más relevante es ayudar al deportista a gestionar todo lo que significa vivir como un deportista. Un deportista tiene que alimentarse de maneras particulares, un deportista viaja mucho, un deportista está sometido, por ejemplo, durante los entrenamientos, durante el trabajo físico, a cargas súper complejas que hay que saber gestionar. Entonces, nosotros estamos constantemente ayudando a que el deportista esté lo más equilibrado posible, que esté lo mejor posible para que pueda aprovechar al máximo todo el trabajo que haga. Y además, ayudamos a que el deportista esté lo más sano psicológicamente para también ser una persona plena en el mundo. O sea, los deportistas tienen familia, tienen amigos, tienen preocupaciones, tienen problemas económicos y hay que ayudar a gestionar todo eso. Al final, como psicólogo, mi tarea es que el deportista sea lo más pleno posible y que esté lo mejor preparado para enfrentar la exigencia que significa vivir como un deportista y competir como un deportista. Hay situaciones particulares porque, por ejemplo, los profesionales a veces tienen poco tiempo libre y ese tiempo libre quieren estar con la familia, aprovecharlo lo más posible, pero está el tema del descanso. Y el descanso es parte del entrenamiento, parte de lo que le va a dar rendimiento al deportista y muchas veces se ve en la disyuntiva de que tengo un poco de tiempo libre, quiero estar con mi familia, con mis hijos, con quien sea, con mis amigos, pero necesito descansar. No, absolutamente. Y eso es por ejemplo, una tarea grande que yo hago con los deportistas, llevar una agenda súper esquematizada de tiempo. Por ejemplo, a qué tiempo, a qué hora se duerme, a qué hora se come, qué días o qué etapas de tu temporada son vacaciones, visitas, amigos. Bueno, y obviamente cada vez que tú vas integrando un factor nuevo, eso tiene que ir entrando en la agenda. También dentro de esa idea del descanso es súper potente porque al final, si tú no descansas, el cuerpo no funciona, entonces también el descanso es vital. Y el descanso no es solo el espacio de dormir, también es el espacio del ocio, de desconectar la mente de lo que te preocupa y conectarte también con las otras facetas del ser humano para que tu mente también se vaya descargando y también puedas ser lo más pleno posible. Diego, y tú cuando empiezas a trabajar con alguien, no sé si separarlo en tema profesional, deportista aficionado, es distinto me imagino, pero ¿cómo es más o menos lo que tú haces con un deportista en general cuando empiezan a trabajar? Bueno, en verdad es bastante similar, es más similar de lo que parece. Es más, en primera instancia, el deportista amateur es para mí un poquito más complejo al partir, porque la primera tarea es entender el contexto del deportista, o sea, cómo funciona, cómo entrena, con quién entrena, cuáles son por ejemplo, el circuito, la competencia en la que está inmerso, ¿Y por qué dices que el amateur es más difícil comenzar con él? porque el amateur tiene que ir a trabajar. O sea, el amateur es una persona que tiene una vida medianamente normal y que en su tiempo libre compite o juega y entrena. Entonces eso significa que compagina muchísimas más cosas que el deportista profesional o en formación, porque él ya normalmente tiene esquemas bastante más armados. Tú agarras a un deportista profesional y le preguntas cómo funciona, con quién entrena y todo eso, y tienen un esquema bastante fácil. Entonces meterse en ese mundo no es tan difícil, es cosa de ayudar a ordenar. Pero en un deportista amateur, por lo general, está la vida, por un lado, que ocupa un porcentaje grande, y por otro lado, todo lo que es entrenar y competir. Entonces, ese primer encaje es difícil. Un alto en la conversa para presentarte Trust Dice, un casino que llega a Chile para apostar por el deporte local. En Trust Dice encuentras desde casino en vivo un montón de juegos de mesa y todos los deportes que se te ocurran, incluido el pádel, para que hagas aún más entretenido el seguimiento de tus partidos favoritos. Recuerda, Trust Dice juega por diversión, juega seguro, gana dentro y fuera de la cancha en trustdice.win. Tengo deportistas
que, por ejemplo, trabajan en formato de turnos, que trabajan en temas de salud y que trabajan por turnos. Entonces, ya por ejemplo, significa que las sesiones todas las semanas son en días distintos. Y ya eso significa una primera adaptación al deportista, que de repente toca una sesión a las 8 de la mañana, que el único espacio que tiene libre, y la semana que viene es a las 10 de la noche porque es el único espacio que había libre. Y, por ejemplo, alguien que nunca ha ido al psicólogo, que es mucha gente también, que no conoce esto y de repente tiene como una barrera mental en decir, voy a dar este paso o no, qué significa, cómo son esos primeros acercamientos a trabajar con alguien. Bien, como te mencioné, la mayoría de las personas llegan cuando ya algo pasa. Entonces, la mayoría de gente viene con una idea bastante clara de qué está buscando, tanto los profesionales como los amateurs. Entonces, ¿qué es lo que hago yo normalmente? Recibo a esa persona, tenemos una o dos sesiones donde nos vamos poniendo al tanto de esto que decía, de tratar de ordenar el esquema, de saber cómo funciona la persona, entender el contexto en el que trabaja, y después lo que tratamos de buscar es un primer plan de acción que lo que tiene como objetivo es ordenar todo. Ordenar tiempos, ordenar espacio, objetivos, en qué momento estoy, hacia dónde quiero ir en lo próximo. Y la primera tarea va un poquito por ahí, que es literalmente orden, es darle orden al sistema para que la cabeza empiece a quitarse de encima un montón de cosas. Ahora, esto funciona muy distinto a lo que pasaría quizá en un psicólogo clínico o un psicólogo que trabaja en otras áreas más ligadas a la salud, que es lo que la gente accede. Claro, ahí el psicólogo va rápidamente a ir entendiendo lo que pasa y tratar de ir indagando rápidamente dónde está lo que la persona necesita o la razón por la que consulta. En mi caso personal, trato primero de generar orden, de esquematizar, de que al final toda la presión que pueda haber por ahí se vaya alivianando y después ya empezamos a mirar necesidades específicas tanto de rendimiento como de gestión cotidiana. Me imagino que las cosas a resolver no son tan distintas en el deportista profesional que en el deportista aficionado, amateur, que finalmente en este deporte suelen ser similares. Los problemas también del ser humano son los mismos. Claro, y totalmente de acuerdo con tu afirmación. En general son más o menos los mismos temas. Por ejemplo, muchos deportistas profesionales y probablemente la gran mayoría estudian. Entonces, es normal si tú tienes un deportista que tiene 25 años o entre 20 y 25 años, normalmente estudia, tanto amateur como profesional. Eso hay que gestionarlo de igual manera. Quizá el único factor diferenciador es que el deportista profesional tiene que pagar las cuentas en su gran mayoría con el deporte. Entonces ahí hay una presión extra que hay que gestionar, pero en verdad es bastante similar. Por lo menos en lo que es orden. Ya después en niveles de exigencia, en niveles de objetivos cambia ya bastante. Pero el esquema es más o menos el mismo. Y me imagino que están los problemas dentro del mismo deporte, por ejemplo, ya estamos hablando de pádel, que mi compañero, que la presión, que se me cortó el brazo, etcétera, que pueden haber mil problemas del deporte mismo, y están los problemas fuera del deporte, como persona, digamos. Exacto, exacto. Los problemas dentro del deporte normalmente es lo que vamos a llamar rendimiento. O sea, cómo yo cuando compito o entreno trato de obtener mi mejor rendimiento posible. Como te digo, eso se va tanto gestionando por un lado como construyendo herramientas psicológicas para. Ahora, si las situaciones más cotidianas no están resueltas, es muy difícil que el rendimiento funcione. O sea, si yo tengo un problema en la casa, es muy difícil llegar a entrenar y hacerlo bien. Es muy difícil llegar a competir y hacerlo bien. Entonces, primero lo primero, que es que todo el ecosistema esté relativamente en orden. Es imposible que sea 100% en orden, pero relativamente en orden. Y después vamos al rendimiento. Si yo, por ejemplo, tengo mis horas de entrenamiento súper desordenadas, súper esparcidas, no sé qué voy a competir y este fin de semana sí, este no, que me inscribo a última hora, es súper difícil sacar rendimiento de ahí. Porque nada está preparado, todo es como medio improvisado. Entonces, si ordeno, limpio. Si limpio, ya me puedo enfocar en rendir. Y en el pádel, además, quizás en deportes de equipo más grande, puede ser un poco todo más repartido, el tema de la presión, pero en el tenis, en el pádel, donde todo recae en el tenis en uno, en el pádel en dos, son demasiado chicos los equipos y todo está muy concentrado en una persona. Absolutamente, o sea, la responsabilidad se puede repartir. Es más, tu injerencia dentro del juego cuando son deportes de más personas es bastante menos. Es más, en el básquetbol, en el voleibol, en el fútbol te pueden cambiar y no pasa nada. O sea, todos hemos tenido, yo que también juego fútbol, también hemos tenido un mal día y te han sacado y ya te llegaste y se acabó nomás, no pasa nada. En los otros deportes pasa por uno, pasa mucho por uno, o sea, son muchas las veces que uno toca la pelotita. No te puedes esconder, o sea, Nada, nada. Y sobre todo en el pádel que la bola se encarga de perseguirte. O sea,
Y el rival cuando te ve mal te va a ir a buscar, entonces no hay manera de librarse ahí. Y para qué hablar de las características propias del juego, que eso ya es otro tema que hace que en la psicología en el pádel sea aún más relevante. ¿Qué cosas son las más comunes para resolver del juego mismo en un paciente, podemos llamarle, Sí, me gusta llamarlo deportista en a un mí. deportista que se está apoyando en un psicólogo deportivo? Dentro del juego, a ver, la primera siempre es la dicotomía del ganar-perder, ¿vale? Esa es como la gran entrada a todo. Al final, la idea de ganar o perder afecta muy fuertemente nuestro rendimiento. Estamos muy condicionados a esa situación. Y ahí quizás el primer trabajo grande es cómo cómo yo como persona, como deportista, me muevo en esta dicotomía de ganar-perder. Cómo me siento con eso, pero rápidamente intentar hacer el cambio hacia la lógica del rendimiento. Que es decir, ganar, perder, y creo que lo hablamos en algún capítulo anterior, no es controlable. Entonces yo no puedo intentar hacer todo mi esfuerzo para controlar algo que no puedo controlar. Y no medirte en relación a los resultados, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, la primer gran tema que trabajo yo con los deportistas, de hecho, es uno de los primeros temas de rendimiento que ya empiezo a elaborar, es este tema de cómo me llevo con el ganar-perder, cómo me siento con eso, y a empezar a hacer el vuelco hacia la lógica de rendimiento. Que el rendimiento es lo más relevante, no el triunfo o la derrota, y que mientras más rindo, más cerca estoy de ganar, que no significa que vaya a ganar necesariamente, pero más cerca estoy. Como también muchas veces hemos jugado mal y hemos ganado igual. Puede ser entonces enfocarse más en el rendimiento y en las sensaciones de uno de cierta competencia, más que perdí en esta fase, perdí con este, con el... Exacto, exacto, sí. Em, bueno, una conversación normal con un jugador es ¿cómo te fue? Y mi primera pregunta es ¿cómo te sentiste? Obviamente el ganar o perder condiciona mucho el sentimiento, Sí. pero la información realmente consistente es las sensaciones, porque sobre esas sobre las que tenemos que trabajar. Perfecto. Bueno, hay un mundo que requiere quizás aún más el apoyo de un psicólogo deportivo, que son los menores. Sí, Y es un trabajo que tú has estado desarrollando también y que en el pádel, bueno, y en los deportes en general es muy necesario porque son chicos en formación, muchas veces que tienen un montón de condiciones, pero todavía la cabeza les puede traicionar, está en proceso de orden y ahí es clave una figura como el psicólogo deportivo. sí, por supuesto. Y yo creo que sobre todo en menores, donde más relevancia toma, háganse la pregunta a todos, ¿qué estaban haciendo a los 12 años? Yo tengo jugadores y jugadoras que tienen 10, 12, 14 años, que de hecho estamos grabando en este minuto de semana de torneo FIP en Chile, de FIP Promise, y muchos chiquillos ya van viajando porque tienen que enfrentar un fin de semana de competencia. Imagínense qué estaban haciendo o qué estábamos haciendo nosotros a los 10, 12 años. Yo me acuerdo de estar jugando con mis amigos en la plaza. Claro, y hay un chico que tiene que ir a enfrentar una competencia. Ahora, lo más relevante dentro del espacio formativo es esa palabra, es formativo. Estamos formando personas, no deportistas, personas. O sea, son niños, niñas que a través de ellos y de sus padres han elegido el deporte como un proceso formativo. Para mí la formación de menores no es formar deportistas profesionales. Si eso sucede, maravilloso. Estamos formando personas a través del deporte. Obviamente es un deporte exigente, estamos enseñándoles, estamos exigiendo, pero los estamos enseñando a ser personas. El día de mañana ese chico se va a retirar tarde o temprano, a los 15 o a los 40. Va a dejar de ser deportista y va a tener que tener una vida como todo el resto de las personas. Entonces al final es formar personas que sean plenos, que conozcan el mundo a través del deporte, que es para mí la mejor escuela que hay. Y por ahí va la base, obviamente hay muchos detalles ahí, pero esa es la idea general. Vengo a contarte que Skechers Performance tiene pádel con 3 modelos que te aseguran entrar cómodo y firme a darlo todo en la cancha. Para desplazamientos controlados están las Rally, ideales para pies anchos. Para movimientos explosivos tienes todo el estilo de las Viper Cool Pro 2.0 y si buscas una experiencia top de línea están las irresistibles Baseline Bully, todas equipadas con la increíble suela Goodyear. Ya lo sabes, todo el estilo y tecnología de Skechers Padel y su increíble línea de ropa y accesorios lo encuentras en tiendas Skechers y Skechers.cl. Y hay un mundo también que tiene que ver con los menores y que tiene que ver con los padres, que muchas veces sin quererlo presionan a los chicos,
Muchas veces las dan de técnico y pasando por encima del real técnico, que son errores comunes y que se ven mucho en los niños que hacen deporte, niños que están en formación. ¿Cómo lidias tú con eso? Quizás tienes también conversaciones con los padres. ¿Cómo se lidia con ese gran tema que para mí es un problema gigante y que repercute lamentablemente en el niño? Absolutamente. A ver, ahí hay que entender, hay algo que tú acabas de decir. Primero, el tema de los roles. O sea, hay roles. Para eso hay profesionales. O sea, hay entrenadores, hay psicólogos, hay preparadores físicos y hay padres. Cada uno a su rol. Sí es verdad que a veces pasa que hay padres que también son entrenadores y todo, que igual hay que trabajarlo, se puede hacer y mi experiencia ha sido que es positiva cuando eso se trabaja bien, pero primero lo primero, cada uno a su rol, cada uno es experto en su área. Yo como psicólogo no me meto en cómo criar a los deportistas, cada padre tendrá sus esquemas, obviamente voy colaborando y aconsejando, pero no es mi tema, como yo también como psicólogo no me meto en la parte técnica, salvo que el entrenador me lo pida o que haya una forma de trabajo que, como siendo entrenador también, pueda yo aportar, pero el que toma las decisiones es el entrenador, no yo, salvo las decisiones que a mí me tocan. A ver, y aquí pasamos también a una explicación más técnica. Hay que entender que los niños y los adolescentes ven el mundo a través de los ojos de los adultos. Hasta más o menos los 20, 21 años, recién es cuando nosotros vamos a esperar que un joven mire el mundo ya de manera propia, con una construcción personal. Entonces, todo lo que el padre o la madre hace, o el cuidador primario del pequeño hace, es la manera como el niño interpreta el mundo. Si yo a un niño lo reto por perder, está interpretando que perder es algo malo, que no está bien y que no puedo perder. ¿Se entiende? Ahora, si a otro niño yo le muestro que perder es parte del proceso y todo eso, pero ese niño no lo entiende. Probablemente quienes sean padres y tengan hijos que compiten en algún deporte van a ver que constantemente sus hijos los están mirando hacia afuera. Porque muchas veces pasan cosas dentro de la pista que ellos no entienden emocionalmente, psicológicamente, qué está pasando. Entonces miran hacia afuera con el objetivo de intentar ver qué está pasando. Si mi hijo mira hacia afuera y me ve así mordiéndome las uñas, él va a interpretar que yo estoy nervioso y por ende la situación es para ponerse nervioso y se va a poner nervioso. Y eso es, en el mejor de los casos, el papá se está comiendo la uña porque muchas veces está gritando. Bueno, en el fútbol es muy, No, muy evidente y grosero porque uno ve como el padre está dañando al hijo ahí, pero en la cancha y el pobre hijo está más pendiente de lo que dice el papá que de jugar a su deporte. Pero claro, es muy fuerte eso, sí. ¿ah? Es muy fuerte esa figura y muchos padres no logran verlo. Claro, y ahí, y es verdad, o sea, hay deportes donde esto es más complejo. Yo creo que, por ejemplo, en el pádel puntualmente, una de las cosas más complejas que tenemos es que yo, padre, me puedo pegar al cristal de la pista y estar mirándola a 10 centímetros, ¿cachai? Porque no intervengo en el juego formalmente. En el tenis, por ejemplo, los papás están lejos y en el fútbol por ahí el cabro puede estar metido en el fondo. Pero el pádel tiene también esa media dificultad. Ahora, ahí yo creo que también entra un componente social muy relevante, que es que los padres muchas veces ponen, o sea, la mayoría de los padres de deportistas de competencia menores invierten muchos recursos y dinero en acompañar a los niños, en que viajen, en que compitan y todo. Y a la vez también ponen muchas expectativas, expectativas tanto personales como expectativas futuras. O sea, hay muchos padres, madres que se sienten que ven en sus hijos algo que ellos no desarrollaron o que se quieren desarrollar a través de sus hijos, es decir, quieren que sus hijos sean buenos porque así ellos se validan a ellos también como padres, o también, para qué decir, pasa mucho en deportes donde hay muchos recursos económicos en juego, como el fútbol, donde también los padres ven a los niños La salvación. como la salvación o los ven como una posibilidad de obtener más recursos económicos. Entonces, mi consejo desde ahí o mi visión es desde ahí, el deporte es para ellos, para los niños. Y lo hacen para jugar, para divertirse. Que eso después pague las cuentas es otra cosa. Entonces, como adultos, incluso también nos pasa a los entrenadores, y me pasa a mí también como psicólogo, muchas veces cuando estamos en jugar y nos ponemos muy nerviosos por ello, tenemos que entender de que todo lo hacemos para ellos, por ellos, para su formación. Cualquier elemento personal, tenemos que tratar de gestionarlo y descartarlo. Si yo como psicólogo o como entrenador solo me voy a validar por los resultados de mi alumno, voy a tener un problema. ¿Y qué casos se te vienen a la mente o qué situaciones que a ti te han dado satisfacción de cosas que has estado trabajando con menores o con deportistas de cualquier edad que han ido dando frutos o cosas que
has notado avances que tú dices, mira, qué bueno que este trabajo está dando fruto? Mira, hace poco, no voy a dar nombres, pero con una deportista, eh, trabajamos muy firmemente para hacer varios cambios en temas de gestión emocional, y también una deportista estaba muy cerca de obtener un logro muy alto, muy alto. Entonces, trabajamos mucho para tratar de quitar la conciencia del logro numérico, es decir, de obtener ese logro numérico, y enfocarnos en todo lo que teníamos que intentar hacer para ser mejores y a ver si caía ese número. ¿Se entiende? Si no caía, daba lo mismo. Y yo siempre le repetía la frase, bueno, se lo repito a todos mis jugadores, que no por ganar, no por ser campeón eres el mejor, ni por perder eres el peor. El lunes hay que volver a entrenar igual. Esta deportista obtuvo ese logro que tanto ella deseaba, que también es fruto del trabajo técnico de todos quienes están alrededor de ella, y sobre todo de las ganas y esfuerzo que ella hace. Y hablamos esa semana y me dice, yo me alegré mucho el domingo por la noche cuando había obtenido el logro que estaba buscando, pero el lunes de la vida seguía siendo igual. Y ese es un logro gigante, porque ella entendió en ese minuto que no importaba si era la 1 o la 100. Ella se había esforzado, había hecho todo lo que tenía que hacer, le costó mucho lograrlo ese fin de semana, lo logró, pero entendió que lo más valioso no era ese número, sino el camino que hizo y el camino que queda. Y eso a mí me deja tremendamente satisfecho, porque entendió lo que significa ser deportista, que es el esfuerzo, y no el esfuerzo por esfuerzo, sino que el esfuerzo con objetivo. Entendió que los resultados no te marcan, sino que es lo que tú haces para obtenerlos lo que realmente te marca, y tuvo una experiencia profunda de deportista, de entender de que es una deportista muy pequeña, de que el camino para lograr lo que ella quiere no es juntar trofeos, sino que es entender que pase lo que pase, el lunes vamos a estar dándolo todo nuevamente para ir en búsqueda de lo que queremos. Es bonito eso porque son enseñanzas que en la formación sobre todo te quedan para la vida. Sí. O sea, te van a servir para tu deporte sin duda, pero también te van a servir para lo que venga en la vida. Absolutamente. Y ahí igual quiero hacer un paréntesis muy interesante, porque en el deporte hablamos mucho del esfuerzo y cómo el esfuerzo logra obtener resultados. Pero también hay que entender que todos los deportistas, así como mi visión es que todos en la sociedad también somos parte de nuestro contexto. No es lo mismo ser un deportista, y me ha tocado mucho en España trabajar con muchos jugadores argentinos que tienen que dejarlo todo para llegar a España, y que entrenan por las mañanas y dan clases por las tardes, y que cruzan medio Madrid o medio Barcelona para llegar a sus lugares de entrenamiento, y tienen otros chicos que son de ahí, que tienen quizás más recursos económicos, que no han tenido que dejar a su familia. Entonces, el esfuerzo es relevante, y yo creo que es una tremenda lección. El deporte da mucho ese tema de que para conseguir cosas yo tengo que proponerme conseguir esas cosas, pero también es un espacio donde también tenemos que mirarlo con esa visión social, de entender de que también somos parte de nuestro contexto, que no todo, a ver, suena complejo, pero el lugar donde nacimos o las oportunidades que hemos tenido, las puertas que nos han abierto otras personas, van a condicionar también lo que podamos hacer o no. Entonces también desde ahí yo hago una invitación a los padres y a las personas que están escuchando este espacio, de entender que también el deporte es una herramienta para crecer, para ser personas. Los resultados y los objetivos finales no sirven de mucho más que ser objetivos. Lo digo esto para que entendamos que el deporte, lo más relevante es lo que nos construye a nosotros como personas, y no lo que logramos a través de él. O sea, los objetivos numéricos que logramos a través de él. ¿Por qué digo esto? Porque ser profesional no solo es esfuerzo, sino que una serie de cosas que tienen que suceder que no manejamos. Una persona que te vio, una persona que apostó, una empresa que pagó, una pelota que entró. Pero entender que el deporte es mucho más que eso, que el deporte es una manera de ver el mundo. Yo doy fe ahí, Diego, porque hemos estado trabajando, me has acompañado en los últimos procesos desde el año pasado y la verdad que fue muy interesante entender cómo el apoyo de un psicólogo deportivo, tú en este caso, es como lo mismo que, no sé, tener un entrenador de pádel, de hacer pilates, de tener un kine y tener un psicólogo deportivo. Es parte de lo que uno puede hacer para mejorar su nivel, si es que quiere hacerlo. Absolutamente, y ahí yo doy mucha fe también del trabajo que has hecho tú, porque tú eres una persona, tú eres
el ejemplo perfecto de una persona que le apasiona el deporte, o sea, lo practica, vive de él, estamos justamente en tu espacio donde comunicas a través de esto, y que hace todo el esfuerzo posible, y puedo dar fe de eso porque también yo sé que tu desarrollo personal se ve incrementado en la medida que tú disfrutas de este espacio. Y cada vez que conversamos, cada fin de semana que nos mandamos un mensaje para saber cómo ha ido, cada conversa al final no apunta a que tú seas, bueno, has obtenido grandes logros, pero no apunta a la próxima copa, sino que a que tú te vayas sintiendo pleno en este camino que elegiste de ser deportista. Y mi tarea es eso, que tú seas pleno. Y es maravilloso porque justamente yo creo que tú eres un buen ejemplo de una persona que, bueno, como lo hay muchos también, de que ha decidido apasionarse por algo, hacer ese algo y tratar de hacer lo mejor posible, no por el trofeito, sino para ser mejor, simplemente para ser mejor. Y no por querer ganarle a otro, para sentirse contento con lo que uno hace. Y eso es maravilloso. Esto no está pagado, ¿ah? No, Es no, espontáneo. espontáneo. No, y Pero te ahí... voy a transferir entonces. Claro. No, y ahí, y una cosa, y esa es la invitación quizá a todos los deportistas, y sobre todo aquí en Chile, que hay un gran grupo de deportistas que están amateur, que están ocupando el pádel como una manera de ser en el mundo. Inviertan sus esfuerzos, su tiempo y sus ganas si es que realmente les apasiona, porque les puedo dar fe, como ha sido mi experiencia con Manu, que nos hace muy felices. Y ser feliz en la vida para mí es lo más importante. El dinero no... El dinero lo único que ayuda aquí es simplemente a poder desarrollar más esto que nos apasiona. Y si no, busquen también los caminos para hacer, pues de verdad sí se puede. Aparte que hay que disfrutar esto, que como la mayoría de los deportes, uno si va a competir va a perder mucho más de lo que gana. Y la idea es disfrutar el proceso y disfrutar esto que tiene muchas derrotas, algunas más duras que otras, pero hay que seguir y seguir adelante. Sí, ningún deportista amateur gana dinero con el deporte. Además, Se lo puedo afirmar, es una inversión en todo sentido, pero es una inversión de ganas, de tiempo y en ser pleno nomás. Pues al final, lo hemos conversado, yo creo que no hay nada más bonito que nos haya pasado, tanto a ti como a mí. Tú me puedes, me puedes contradecir en eso. O sea, yo he tenido oportunidad de representar a mi país como club, de hecho, con este mismo club en el que estamos hoy día grabando, aquí en Red Padel. Tuve la oportunidad de acompañar a este club en Red Padel a ir a competir a un torneo internacional con la banderita de Chile puesta en la camiseta. Y yo creo que no hay nada más hermoso que como deportista cruzar, en este caso fuimos a Argentina, con países de toda Latinoamérica, a representar a nuestro país, a nuestros compañeros de club. Nada, te sentís maravilloso. Yo creo, chicos, que no sé, yo creo que te ha pasado a ti como en torneos panamericanos, no hay nada más hermoso eso en la vida, y a los que les apasiona el deporte, juéguensela. totalmente. Bueno, Diego, seguimos conectados y también quiero mencionar a ese flamingo que tienes ahí. Tú tienes tu propia marca también. Así es. Eres socio de esta marca deportiva que desde ahora en adelante les va a tener regalos a nuestros entrevistados, que son específicamente estos calcetines que vamos a mostrar aquí. Así es. Calcetines Flamingo, que también tienen ropa deportiva, tienen un montón de cosas como es esta marca. Así es, ahora súper enfocado en este material, son calcetines para el alto rendimiento, y el alto rendimiento no es solo para los profesionales, sino para todo el que se lo toma en serio. Los calcetines son clave, pues son nuestra conexión con la tierra, con nuestras zapatillas, que al final son probablemente la parte del cuerpo que más se estresa cuando nosotros jugamos. Estos calcetines están hechos particularmente para deportes como el tenis, el pádel y otros deportes de raqueta, aunque la verdad que lo hemos testeado en otros deportes y andan maravillosos. Y también pues vamos a estar aquí dando regalitos a los invitados de Ray Padel, y también para Manu, que también los va a ocupar y que ya los ha ocupado. Ya los ocupé, sí, en el último Panamericano ahí en Paraguay, así que doy fe de que no hay nada mejor que jugar con estos calcetines Flamingo que te tienen un agarre ahí en el pie mismo, que es muy cómodo. Así que felices de estar aquí regalándole a nuestros futuros entrevistados un buen par de calcetines Flamingo. Así es, y el deporte tiene muchas facetas, estas también. Así que eso. Gracias, Manu, Diego. un gusto.